¿Cómo les va? Buenas tardes. Soy Luis Cardona, ahora transmitiendo desde la ciudad de Celaya, Guanajuato, y enlazándonos a la ciudad de Santiago de Querétaro para una más de nuestras pláticas con expertos. Que sabemos, como les hemos comentado, que el objetivo que persiguen estas entrevistas es precisamente que ustedes conozcan a expertos en diferentes materias de derecho que se ven vinculadas o se ven relacionadas de alguna manera u otra también con el mundo de la prueba pericial psicológica. Y bueno, el día de hoy estamos de manteles largos. ¿Por qué? Porque tenemos a un experto en una materia de derecho que, si bien es cierto, el sector médico lo conoce muy bien, el resto de la población y el resto de las personas no es tanto que lo tengamos ubicado. Y vamos a hablar con un experto en medicina legal. Vamos a hablar con un experto acerca de todos los riesgos y las situaciones jurídicas en las que se puede ver envuelto el personal médico en el desarrollo de su praxis. Les platico una anécdota muy interesante. El licenciado Ernesto García, con quien tengo el gusto de contar el día de hoy, y un servidor, hemos podido colaborar en algunos juicios, pero cosa maravillosa y de la tecnología, físicamente no nos conocíamos. Sí, éramos la voz del otro lado del teléfono, donde, bueno, nos pasábamos datos de los juicios que llevábamos, etcétera, y nos estamos conociendo ya físicamente después de como 2 años de estar colaborando juntos. Entonces, licenciado, no te echo a perder tu presentación. Por favor, dinos quién eres, qué haces, tus títulos nobiliarios. Adelante, el micrófono y el video es tuyo. Muchas gracias, licenciado. Mi nombre es Ernesto García Gómez, soy abogado, egresado de la Universidad Cuauhtémoc, Campus Querétaro. Tengo una maestría en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Tengo una maestría en Derecho Penal por la misma Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente me encuentro estudiando una maestría en Administración en Alta Dirección. Igual por la misma Universidad Autónoma de Querétaro, he sido catedrático en varias universidades a lo largo de 15 años. Tengo también un posgrado, un LLM en Estados Unidos, en la Universidad de Brigham Young University, en Provo, Utah. He trabajado a lo largo de mis 24 años de experiencia en el derecho. Aproximadamente 18 de ellos son en medicina legal. Curiosamente, los orígenes de mi práctica profesional fueron en la Secretaría de Salud, en el jurídico de la Secretaría de Salud, en el área de protección a la institución como tal y a los médicos. Y okay. en el departamento recibíamos lo que son las demandas, las denuncias y las quejas contra los médicos. Actualmente soy el director general de una empresa que se llama Mejuco Servicios Legales. Somos una empresa nacional, principalmente con presencia en el Bajío, que representamos a la comunidad médica, defendemos a la comunidad médica y capacitamos a la comunidad médica respecto de los 3 asuntos más importantes que pueden variar con ellos: responsabilidad civil, responsabilidad penal y responsabilidad administrativa en el caso de que sean servidores públicos, en el seguro, en la Secretaría de Salud, básicamente. Muy bien. Para aquellos que somos legos en la materia, tú ya mencionaste 3 aspectos jurídicos que ustedes, dentro del corporativo que tú diriges, se encargan de proteger y asesorar al sector médico. Recordando que esta no es una plática ni para abogados ni para peritos, sino para médicos, en este caso para gente que está vinculada al servicio de la salud. ¿En qué consiste cada uno de estos riesgos? ¿Cuál es la parte administrativa? ¿Cuál es la parte jurídica? ¿Cuál es cada una de estas, licenciado? Muy bien, licenciado. Muchas gracias por la pregunta. Es muy interesante y creo que es una muy buena manera de comenzar. El derecho médico, lo que es la medicina legal, se divide en 3 grandes grupos donde puede incurrir un médico en una responsabilidad. Primeramente, y yo la catalogo la más importante por la naturaleza de su proceso, es el derecho penal. En el derecho penal se atienden las circunstancias físicas que un médico pudo haber afectado en la persona por algún acto médico. En el derecho civil se afectan las condiciones post-acto médico, es decir, lo que dejó de percibir, el daño que tuvo la persona
en su propia persona y las consecuencias jurídicas que afectó, que no puede trabajar ahora, que está incapacitado, los gastos que tuvo que Inclusive cuestiones psicológicas, ¿no? En ese caso. Exactamente, aquí es donde entra la parte psicológica, el daño moral, el daño objetivo, el daño subjetivo, el daño moral, los daños y perjuicios, que dentro de los daños y perjuicios se viene y se necesita la ayuda de un experto en materia psicológica que pueda determinar si existe un daño en la psique o no existe un daño en la psique, si es parcial, si es total, si es temporal o es permanente. Entonces, ese es el segundo ramo, que es el derecho civil. Y el derecho administrativo, la responsabilidad administrativa de un médico, de un servidor público, que por ser médico y ser un servidor público implica una responsabilidad administrativa tanto para el propio médico como para la institución que representa. Ok, déjame ver si entendí y tratando de poner ejemplos. Vamos a suponer, yo recuerdo el caso de un amigo, un muy buen médico, en este caso es anestesiólogo, que en una situación de su praxis, el paciente fallece, ¿sí? Evidentemente, ahí estamos hablando de que hay una situación penal. Hay la muerte de una persona y la familia puede tomar una acción penal. Puede promover una acción penal, ¿no? Así es. Por el lado civil, también puede por ese mismo hecho incurrir en faltas del orden civil, es decir, en las consecuencias que genera a consecuencia de este hecho, de la muerte de un paciente. Y si trabajase en un instituto público, llámese ISSSTE, llámese Seguro Social o Seguro Popular, por trabajar para una institución pública, también es candidato o también es sujeto, más que candidato, es sujeto a acciones administrativas en su contra. Es decir, no es necesariamente que se den las tres condiciones por separado, sino un mismo hecho médico puede generar estas tres condiciones jurídicas. ¿Eso es lo correcto? Sí, es correcto. El ejemplo que pusiste es muy interesante. Por ejemplo, un homicidio culposo. La jurisprudencia de la Corte y la misma Constitución ha determinado que la praxis médica no es dolosa, sino se ha determinado que la práctica y la consecuencia, en caso de que sea incorrecta o sea fatal, sea culposa, porque directamente el individuo, el médico, no se levanta de su cama con el objeto de ir y generar daño en una persona o a determinado número de personas. En este caso particular, que un anestesiólogo, por su práctica médica, un paciente pueda fallecer, primero hay que determinar si fue por su práctica médica, por la anestesia, los grados y los medicamentos y la combinación química que hizo de esos medicamentos, ¿tuvo afectación o no tuvo afectación? Entonces se determinará que es un homicidio culposo y hay que ver las causas. En ese proceso penal se pueden determinar varias circunstancias. Un juez puede determinar la culpa, pero también la responsabilidad. Entonces, el juez puede determinar que el médico pueda pasar desde un tiempo en la cárcel, depende del delito, depende de las circunstancias, dependen las agravantes que existan o las omisiones que existan, pero también puede determinar que suspenderlo de su práctica, suspender su cédula profesional o cancelar su cédula profesional para que esa persona ya no se dedique a esa profesión. Después de que determinamos que sí existe un homicidio, que sí existió un hecho culposo, que la práctica se concatenó a que llevara a la muerte de esta persona, pues ahora que hay que ver, como tú bien explicaste, la circunferencia de la consecuencia que hubo. Esta persona alimentaba o mantenía una familia de 3 hijos en escuelas privadas, pagaba su casa, tenía un negocio y generaba ingresos arriba de 80,000 pesos mensuales. Entonces, al morir esta persona, se dejan de percibir esos ingresos. Entonces, ahí viene la responsabilidad civil. Es decir, lo que la familia se vio afectada por no recibir los ingresos de esa persona que falleció. Y se podría sumar que esa responsabilidad médica la cometió un anestesiólogo que trabaja, por ejemplo, en el Seguro Social, y también la familia está facultada para demandar al Seguro Social porque es la fuente de trabajo del médico y es la institución que debe de garantizar y brindar el servicio. El artículo 4 de la Constitución dice que el Estado mexicano
está obligado a dar el servicio público de salud a las personas y debe de garantizar por medio de las leyes que se cumpla el mandato nacional, el mandato de la Carta Magna, que es de proveer todos los instrumentos y las instituciones, todo el esquema de salud para hacerlo. El artículo 32 de la Ley General de Salud particulariza el decreto del artículo 4 constitucional diciendo que todos esos, el espíritu de la Constitución de darle al médico la facultad se traduce en el artículo 32 que dice que el acto médico es la prestación que hace una persona para salvaguardar, regresar o reintegrar la salud a un paciente. Claro, y en este punto yo creo que tu labor es fundamental, entendiendo algo que fue yo creo que la premisa básica de esta plática que estamos teniendo. El hecho es, como bien señalas, es difícil pensar que un médico se va a levantar con la sana intención de dañar a un paciente. O sea, damos por hecho que no es así. Sin embargo, es la verdad, porque yo conozco muchos médicos, cientos de miles de médicos, y ninguno tiene ese espíritu a levantarse. Y sin embargo, la praxis médica lleva consigo un riesgo. Recuerdo, yo soy egresado de la Facultad de Psicología de la UNAM, de tal suerte que muchas de nuestras materias de bases biológicas de la conducta, anatomías, etcétera, nos las daban médicos. ¿Sí? Inclusive yo tuve la fortuna de ser alumno directo del doctor Héctor Lara Tapia, que en su tiempo era director de neurología del 20 de noviembre. Y bueno, el hecho de trabajar con pacientes nos hace conscientes de que en muchos casos no hay ni enfermedades, ni hay procedimientos defectuosos. A veces hay condiciones del paciente. Pacientes que se les aplica un protocolo más que probado, más que establecido, que un médico lo puede haber hecho 1000 veces, y no exagero en el número. Lo pudo haber hecho 1000 veces, sí, pero hubo un paciente atípico que reacciona mal al procedimiento o al tratamiento o a la intervención. ¿Sí? Es correcto. Y evidentemente, y en esto tenemos que tener mucha conciencia, y yo creo, pero ahorita te voy a pedir que nos platiques tus experiencias, yo creo que es muy sencillo en el proceso de duelo. La tercera etapa del proceso de duelo de Elizabeth Kübler-Ross es la ira. ¿Ira contra quién? Pues ira contra quien sea. El paciente, el médico, Dios, la institución. Pues las personas reaccionan desde una situación de dolor, ¿no? Claro. En tu experiencia, ¿cómo se da este tipo de reacciones cuando tú ya intervienes? Muy bien. Son dos comentarios que acabas de hacer muy interesantes. Voy a irme con el primero, en orden cronológico, respecto de la situación de que he conocido médicos que llevan en su haber 3.500 cirugías del mismo tipo. Renales, por ejemplo, o cirugías plásticas. Y 3.500, 4.000, muchísimas cirugías. Y como bien tú lo dices, hay una jurisprudencia de la Corte que ha determinado que la medicina no es una ciencia exacta. Y eso es una causa de justificación del acto médico. La medicina no es una ciencia exacta y no está obligada a dar los mismos resultados en todas las personas. Lo que significa que dependen las condiciones tanto personales del paciente, sociales del paciente, incluso hasta culturales del paciente, que pueden determinar si se cura más rápido o no se cura más rápido. Y cultural me refiero a que una persona que, por ejemplo, profesa determinada religión, no acepta transfusión de sangre. Entonces, debido a que no aceptó la transfusión de sangre, repercutió en que el galeno no pudo realizar una cirugía porque no estaban las unidades de sangre listas, porque el paciente no autorizó la transfusión, y en el traslado a otro hospital donde él decía que sí lo iban a aceptar, lo iban a hacer una cirugía así, fallece. Entonces, por eso digo que también hasta culturales, dependen. Entonces, la medicina la medicina es una ciencia que está en constante evolución
y aplicación al individuo. No es lo mismo que le apliques una vacuna, por ejemplo, ahora con lo que ya sabemos que Rusia encontró una vacuna y AstraZeneca y los laboratorios otra vacuna en México y América Latina. Es muy diferente, inclusive cultural y por raza, la vacuna que pueden desarrollar para países como Rusia que para eslavos que para latinos, ¿no? Exactamente. Por el mismo esquema, el ADN que tenemos es diferente. Si bien es cierto, todos somos seres humanos, pero el ADN es diferente. La composición química o composición estructural bioquímica o biomolecular de la vacuna va a ser diferente y las repercusiones también podrán ser diferentes. Entonces, no es una... Escuchándote me hiciste recordar un refrán popular que dice que con lobos anda, aullar se enseña. Y bueno, me queda claro que convives todos los días con médicos. Todos los días. Inclusive en este tiempo de pandemia, nosotros no paramos. Fuimos la única oficina en este corporativo, estamos en Tech 100, fuimos la única oficina que nos mantuvimos vivos todos los días, en virtud de que, como nosotros representamos a médicos y hospitales, estábamos al pendiente de todas las situaciones. Inclusive yo tengo una relación muy directa con el director del Hospital General que se encarga de lo del COVID. ¿Y por qué? Porque estamos en constante comunicación de las situaciones, de los consentimientos informados, que es el documento base del acto médico como tal. Entonces, se apagó tu cámara, seguramente te iba a entrar una llamada. Sí, perdón, déjame ponerlo en listo. Entonces, es muy necesaria, el acto médico como tal es muy necesario y nosotros estamos trabajando día con día con los médicos, hombro a hombro. A veces nos tenemos que hacer a un ladito para que ellos continúen con su práctica médica, pero sí, trabajamos. El segundo punto de tu pregunta que me hiciste respecto de que cómo es el actuar y el trabajar con los médicos y los casos que nosotros tenemos con ellos, son infinidad. A través de los años he conocido muchísimos casos, inclusive recuerdo mi primer asunto de medicina legal yo iba a cumplir 19 años cuando yo trabajaba en la Secretaría de Salud y estaba estudiando el segundo año de la carrera y nos tocó una situación de que un médico del Hospital General pues hizo una cirugía maxilofacial a un paciente y se le infectó. Entonces, pues cualquier persona puede decir que el médico estaba encargado, pero no, la persona tenía condiciones físicas que provocaban que, por ejemplo, se hicieran asepsis y que se generaran infecciones. Entonces no hubo la cicatrización correcta y generó necrosis. Entonces ahí aprendí que el acto médico es una situación muy particular y que generalmente se tiene que analizar, como dice la Ley General de Salud y la norma oficial mexicana, se tienen que generar desde el minuto 1 actos de consentimiento. Y esos actos de consentimiento se tienen que materializar en documentos, desde el primer diagnóstico o como le llaman certificado médico. Tú vas a un médico a cualquier consulta, aunque sea de gripa, de lo que sea, y el médico lo primero que hace es abrir su computadora y el paciente refiere que tiene dolor de cabeza, el paciente refiere dolor en la garganta, las anginas, el paciente refiere. Y es lo primero que hace, porque es la referencia que da el paciente. Claro, y lo que él dice, yo no lo sé. ¿Cómo le detecto dolor? No puedo detectar de dolor. Él dice que le duele. Así es el famoso certificado médico. El paciente refiere. Es lo que yo siempre les digo a mis médicos, que es muy importante continuar con ese protocolo, aunque sea en el expediente electrónico, continuar con ese protocolo porque lo manda la ley. Claro. Y después hacer la auscultación, ¿no? La revisión física. Entonces, primero es el certificado médico y después la revisión. ¿Qué es lo que yo como médico encuentro? Si encuentro visualmente, a simple vista, que se puede encontrar que existe alguna tumoración, alguna... Sintomatología. Así es. Entonces, y después mandar a hacer los estudios correspondientes de acuerdo a la patología que yo como médico, yo como especialista observo y considero que pudiera ser, porque tengo los conocimientos técnicos o profesionales que me permiten, de acuerdo a la valoración que yo haga, redimir y empezar por determinados tratamientos y estudios de laboratorio, rayos X, tags de abdomen, de lo que sea y que se consideren necesarios. Y yo creo que esta parte es fundamental por dos cosas. Por un lado, yo creo que es fundamental
Eh, Desafortunadamente, pero por supuesto que esa probablemente solo sea mi experiencia, desafortunadamente cuando hablo con colegas acerca de lo importante, por ejemplo, de los consentimientos informados, de tener en buen orden, como marca la norma mexicana, los expedientes, desafortunadamente me da la sensación que muchos amigos médicos no creen en la necesidad de esta asesoría jurídica hasta que les dan el primer palo, hasta que se ven envueltos en una situación donde, además, desde mi punto de vista psicológico, que he tenido la oportunidad de ayudar a algunos médicos a transitar por el estado de estrés a consecuencia de una demanda, es un doble shock para el médico, ¿no? Digo, si para cualquier persona honesta es traumático enfrentarse a una situación jurídica, porque como tú y yo sabemos, ante el desconocimiento de las situaciones jurídicas, tú ya te haces en las Islas Marías, haciendo figuritas de madera, ¿no? Los médicos, el shock que se da es, si yo hago todo para que tú estés bien y no sale, ¿por qué me atacas como si fuese un delincuente? Así es. Y este shock es lo que muchas veces no nos deja maniobrar, y yo supongo que es cuando tú sonríes y le dices, por eso te dije que necesitas, por un lado, tener un seguro de actuación profesional y tener los servicios de un abogado jurídico. Pero no sé, ¿cómo es tu experiencia? ¿Cómo, Sí, cómo sí. es el gremio médico en ese sentido? Fíjate que es muy, muy interesante lo que acabas de decir y es correcto. El 70% de los médicos no tiene un correcto consentimiento informado, porque creen en la buena fe. Yo siempre lo he dicho y siempre lo he manifestado a los jueces, a los fiscales, a los magistrados, y les he transmitido que el acto médico es un acto de buena fe, para empezar. Entonces, debe de creerse en la buena fe del médico. Sin embargo, con eso de los derechos humanos, que fue en 1990, se particularizaron decenas de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, hoy día vemos que delincuentes son protegidos como si fueran dioses solamente porque tienen sus derechos humanos. ¿Y dónde está el derecho de la víctima? ¿Dónde está el derecho de eso? Y pasa lo Claro. mismo con los médicos, ¿no? Son satanizados, se les tiran orden de presentación, de aprehensión, demandas, sin primero cerciorarse de que existen las situaciones de hecho, de buena fe. Entonces, por eso, y nosotros les llevamos casos prácticos a los médicos, ¿no? Que por eso es muy importante que tengan un consentimiento informado. El consentimiento informado es el documento que los va a salvar y siempre se los digo a todos los médicos. Este documento, y tiene que ser por escrito porque hay varias empresas que se dedican a hacer software, que es su expediente electrónico y listo. Pero tiene que tener por escrito. La norma oficial mexicana, como bien dijiste, la número 4, es la que regula la relación médico-paciente y el actuar del médico. Inclusive los psicólogos estamos metidos ahí en esa misma norma. Todo el Los prestador de psicólogos servicios, estamos metidos en esa misma norma. así es, todo el prestador de servicios de salud tiene que seguir la norma oficial mexicana, la número 4, que se refiere al consentimiento informado. Entonces, el 30% de los médicos sí hemos visto como, no, no, sí, licenciado, mire, yo tengo mi consentimiento informado, tarará, lo imprimí, tarará, mis archivos, todo. Pero muchos médicos hoy día dicen, pues ya lo tengo en electrónico, solamente me dijo que sí, entonces sí acepta el diagnóstico, sí acepta la cirugía, lo escriben en su computadora y listo. Entonces, cuando llega el paciente y cuando los demandan, pues, ¿qué me hizo esta cirugía? Le dicen al juez, me hizo esta determinada cirugía y no tiene el consentimiento, nunca me dijo. Y el consentimiento que está en la computadora no vale. Yo siempre se los he dicho a los médicos, no vale. Lamentablemente. Acabas de decir, perdón que te interrumpa, pero acabas de decir algo fundamental que inclusive lo vamos a poner como uno de los highlights de nuestra plática. El consentimiento informado es por escrito. Es por escrito. Si no está por escrito, no existe. No existe. Entonces amigos médicos, colegas psicólogos, el consentimiento informado es condición sine qua non. Tú no tocas a un paciente.
Así es. Por muy buena Inclusive, fe y muy buena y mucha hora que haya, ¿no? inclusive el diagnóstico. Si tú lees los puntos de inicio de la norma oficial mexicana número 4, que es el 3, el 4, hablan respecto del consentimiento informado, inclusive hasta del diagnóstico. Cuando un médico, cuando un prestador de servicios de la salud realiza un diagnóstico a un paciente, tiene que dárselo por escrito y él tiene que firmar al paciente. Porque muchas veces me ha tocado que los pacientes van y demandan y dicen, es que a mí nunca me dijo que tenía un tumor. A mí solamente me dijo que ya me iba a morir y que pues me tenía que aplicar cirugía, pero no me explicó. Y el médico, no, sí señora, yo le dije que tenía un tumor y le dije que se hiciera los análisis, se los hizo y le expliqué que ese tumor era cancerígeno, era dañino, tarará, tarará, tarará. Y usted me dijo que después regresaba, que lo tenía que platicar con su esposo y con sus hijos. No, pues no, usted nunca me dijo nada. Y es cuando viene la responsabilidad del médico, donde tuvo que tener un consentimiento informado, un documento que le haga saber al paciente que le está informando del padecimiento que tiene y listo. Ese es el primer consentimiento informado que tiene que tener. El segundo es el de procedimiento. Yo le estoy ofreciendo 3 tipos de procedimientos para su malestar o para lo que Para su usted quiere. condición. Entonces, también se tiene que dar otro consentimiento informado para esta condición. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que saber que se le dieron 3 opciones. Ese es el segundo consentimiento informado. El tercer consentimiento informado, que puede ser pegado o puede ser en la misma hoja de diagnóstico, las posibles soluciones y la que él escoge, la condición de cirugía, tratamiento no invasivo, cualquier tipo de situación que pueda escoger el paciente, se tiene que anotar por escrito. Y aunque no quiera ninguna, aunque lo vaya a platicar con los hijos, se tiene que anotar. Yo decido, o el médico lo puede escribir, el paciente decide que va a suspender su atención médica hasta en tanto Para cuanto lo decide la consultarlo. familia y que va a regresar a consulta abierta. Y el paciente tiene que firmar esa autorización llamada consentimiento informado, que está consciente de lo que le acaban de decir y está informado de las posibles consecuencias de la elección que acaba de hacer. Si no es una elección médica, es una elección de omisión. Se está retractando y se está retirando de lo que le están ofreciendo, pero el médico tiene que hacerlo. Todo es por escrito, tiene que hacer su expediente clínico, tiene que hacer su expediente médico en el caso de que sea un médico particular y tener los consentimientos informados por escrito. Como tú dijiste hace un momento, no valen que estén en la computadora, no valen que estén en la carpeta de archivo de la computadora, no vale. Y aquí me gustaría preguntarte, casi a nivel de chisme, en tu experiencia, licenciado, del número de juicios que llegas a llevar, por ejemplo, en el transcurso de un año, ¿cuánto se deben, qué porcentaje se debe o era prevenible con este documento que se llama consentimiento informado? Mira, el tema es que los hechos y los asuntos de medicina legal que nosotros atendemos, el consentimiento informado, afortunadamente, por ejemplo, en los 2 últimos años, no hemos tenido ninguno de que no exista el consentimiento informado. Sin embargo, el consentimiento informado no estuvo muy bien llenado. El consentimiento informado solamente de que le voy a aplicar una cirugía, en caso de cirugía plástica, por ejemplo, el ala nasal se la voy a levantar, el pómulo izquierdo presenta un colgajo o tiene un colgajo en la oreja, lo que sea, se lo voy a retirar. Pero no está el consentimiento, y el paciente lo firma, pero a lo mejor no está el consentimiento informado de cuando se le informó cuál era su padecimiento y cuáles eran los 3 procedimientos, como mínimo, yo siempre lo digo, que hay que seguir, porque la medicina es muy abierta y las especialidades y las subespecialidades muchísimo más abiertas que dan arriba de 3 opciones para un paciente. Primero, que no se haga nada, y ahí ya tienes una. Segundo, que inmediatamente procedas. Y tercero, que vayas con otra opinión. Entonces, mínimo son 3 opciones que te dan y que sí son válidas. Entonces, lo que sí, afortunadamente te digo, es el 100% de los casos de los últimos 2 años, sí hemos tenido. Hace 3 años sí tuvimos que un médico no tenía
su consentimiento informado. Sin embargo, pues el paciente no reclamaba eso, solamente reclamaba la situación, presentaba una necrosis y una incompatibilidad en el injerto que le hicieron. Pero bueno, pudimos atenderlo, el médico llegó a pláticas con ellos directamente y pudimos atenderlo con la asesoría que le explicamos y lo que le dijimos al fiscal, ¿no? La situación que le dijimos que primero es un acto de buena fe. Entonces, los médicos ya están concientizándose más respecto del consentimiento informado, pero hay que hacerlo perfecto. Yo entiendo y siempre se los digo que ellos no son los abogados, pero nos tienen que dar las herramientas a nosotros para sacarlos invictos a ellos. Y hoy día con los directores hospitales estamos platicando, perdón, ya para terminar, y hoy día estamos platicando mucho con los directores de los hospitales respecto de que hagan revisiones de sus expedientes médicos, expedientes clínicos, y nosotros de vez en cuando realizamos auditorías a hospitales y escogemos un expediente y vemos si hay consentimiento informado y hacemos observaciones. Y de acuerdo a eso, hacemos capacitaciones. En este momento estamos hablando de la prevención, ¿de acuerdo? Estamos hablando de una situación de mucha prevención. Sí, es correcto. Pero también está la parte en la cual ya se dio la situación, ¿sí? Y reitero, en una reacción muchas veces de dolor o de negación, yo, en mi experiencia, pues, los casos donde más hemos visto eso es en situaciones de cirugías plásticas, ¿sí? Donde la gente tiene expectativas a veces muy distintas a lo que la ciencia puede lograr. Yo me quería parecer a Brad Pitt y mira, no me alcanzó. Estoy ahorrando para las siguientes. En el que muchas veces ya son situaciones donde las personas no tienen el resultado que quieren y responsabilizan al médico, ¿no? Y a veces, en situaciones pues, que van más allá, o sea, ¿cómo le puedo explicar yo a alguien? Recuerdo el caso de un extraordinario amigo mío, que un familiar de él se sometió a una cirugía cardíaca, en teoría para un procedimiento no a consecuencia de patología, sino con posibilidades de mejoras. Y la persona falleció durante un procedimiento que se supondría que no tenía riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo le explico a un paciente que fue el organismo de su ser querido y no la habilidad del galeno que estaba manejando? ¿Cómo le explico a una mamá que está esperando que nazca su hijo, que su hijo tuvo una muerte a consecuencia probablemente de una infección y no a una mala praxis del doctor, ¿no? Que yo creo, pero esta es mi fantasía, que probablemente ahí es donde viene tu parte de trabajo en una situación negociadora, en una situación conciliadora. ¿Es correcta mi apreciación? Sí es correcta. Creo que lo estás viendo desde el punto de vista más de psicólogo, más de mediador, más de tratar de manejar después del postraumático a la persona. Creo que lo estás viendo desde ese punto de vista. Sin embargo, yo lo veo desde otro punto de vista. Yo estoy parado en otra esquina de los ángulos, de la estrella de ángulos. Tú lo ves desde un punto de vista, yo lo veo desde otro punto de vista. Yo siempre, el elemento de la justicia siempre es, y como se lo he demostrado a todos los jueces y a todos los ministerios públicos o fiscales, les he demostrado, no es una ciencia exacta, sin embargo, te voy a demostrar con peritajes que el galeno no fue el responsable de esta situación. Existen los estudios de físicos de cualquier índole que puedan determinar desde la sangre, desde composiciones químicas del cuerpo, reacciones alérgicas que ni el mismo paciente sabía que tenía. Pero claro, con la anestesia pudo haber, la persona nunca se pudo, a lo mejor nunca se había sometido a una cirugía y era alérgico a la anestesia. Entonces, pero no lo sabía. O nunca le avisó al doctor que el día anterior se aventó 2 tequilas, ¿no? Posiblemente. Entonces, son situaciones que el galeno no está obligado, el médico no está obligado a saber ni a responder por ellas. Por eso te dije que desde un principio, cuando empezamos la plática, que la jurisprudencia de la Corte ha determinado, primero, la buena fe del médico. Segundo, que la medicina no es una ciencia exacta y se debe particularizar a cada hecho en particular, cada hecho individual. Entonces, sí es muy interesante. Tú lo ves desde un punto de la estrella, yo lo veo desde otro, pero yo lo veo práctico y sencillo.
te explico cómo fue el procedimiento, cómo se siguió las guías de práctica clínica, porque como tú sabes, los médicos, los especialistas, los subespecialistas, están obligados a ceñirse a los procedimientos de las guías de práctica clínica. Y las guías de práctica clínica a mí me encanta. Yo que no soy médico, Sí, pero es las un A, B, C, D, o sea. claro. Y te dice, encontraste un tumor, encontraste tumoración, encontraste decoloración, hazle por aquí. Y te explican. Y son cuadros gráficos muy interesantes que dicen cuál es el procedimiento. Entonces, ese libro de matemáticas y de resolución de conflictos de los médicos. Entonces, esas guías de práctica clínica, yo se las enseño a los jueces y se las explico. Y me encanta que los juicios hoy día penales son orales, porque ya nos Sí, permiten claro, a entonces, nosotros, a los abogados, desplayarnos y explicar perfectamente. Entonces, el éxito que nosotros hemos tenido hoy día en los juicios penales es que con el léxico que tengo de abogado, puedo transmitir al fiscal y al juez la situación en contexto de la práctica médica traducida a lo legal, explicándoles las guías de práctica clínica con elementos, y yo siempre solicito en los juicios penales, por ejemplo, siempre solicito un proyector o si no, un monitor donde yo les pueda explicar en conjunto como un salón de clases, le pueda explicar al juez qué fue lo que pasó y lo que dice la guía de práctica clínica. Y la guía de práctica clínica la comparo con el expediente clínico y le digo, mire, la guía de práctica clínica dice que se debe de haber seguido este protocolo y aquí está. El enfermero firmó que le aplicó el medicamento a las 2 de la mañana. La enfermera que llegó a las 8 de la mañana le aplicó ese medicamento porque era cada 6 horas. Y la guía de práctica clínica dice que sí. Y yo no lo veo tanto así como restauración psicológica de que, pues mira, fue una muerte que pues no se tenía y yo entiendo tu dolor. No, lo veo parejo, lo veo desde el lado de la justicia y del lado de lo que es. Se siguieron los protocolos que está obligado a perseguir mi representado, el galeno está obligado a seguir y lo siguió. Y por eso ese es el éxito que nosotros hemos tenido. El 100% de los sí, casos ganamos. finalmente demostrar si hay un hecho o no lo hay, ¿no? Si Así hay un es. hecho que Si perseguir o no hay lo hay. una negligencia, una omisión, cualquier tipo de circunstancia que pudiera incriminar o inculpar a mi representado, se acepta porque se va a ver, porque van a venir peritos en la materia y van a determinar, faltó hacer esto, omitió hacer esto, o el enfermero, porque puede ser el enfermero o la enfermera, omitió aplicar el medicamento a determinada hora, lo que provocó que sus niveles de, no sé, de glóbulos se aceleraran o lo que sea. Eso provocó la omisión, pero no del galeno, del enfermero a lo mejor, de la enfermera. Cambio de turno no me interesa, pero por eso siguen los protocolos. Y de ahí vamos deslindando responsabilidades, ¿no? Y vamos Claro. desmenuzando cómo fue el acto médico. Y desde tu experiencia, licenciado, en el caso específico de nosotros, los peritos psicológicos, que pues, estamos dispersos por todo el país, ¿cuál es la utilidad de la prueba pericial psicológica para ustedes como abogados litigantes en cuestiones médicas? Muchísima. Haz de cuenta que son el brazo derecho de nosotros, porque con la ayuda de ustedes, con la ayuda del conocimiento de ustedes y de la expertise que ustedes tienen en el manejo de la psique, en el manejo de las consecuencias de un evento y los resultados postraumáticos que le generaron a la mente, nosotros podemos demostrar si se acredita o no se acredita el pago de un daño moral o el pago de daños y perjuicios, porque la afectación que se tiene a la mente, y no solamente al cuerpo, también porque es parte de la responsabilidad civil. Se puede determinar en responsabilidad penal si prisión, 3 años, 3 años de prisión y suspensión de la cédula profesional por 3 años como anestesiólogo, por ejemplo. Pero después va a venir la responsabilidad civil y ahí entran ustedes para determinar si existe un daño o no, permanente, temporal, parcial o total, a la individuo, porque ustedes van a determinar si el paciente estuvo o no en condiciones de, inclusive también al médico, porque me ha tocado hace ya algunos años, 4 años, me tocó el último, donde pidieron que se hiciera un examen de psicología a un médico para determinar si era apto o no apto. Entonces, Para saber si tenía alguna psicopatología que pusiera en riesgo la vida de sus tratandos, ¿no? sí, la verdad sí fue un caso muy sonado, muy sonado en San Luis Potosí. Y bueno,
fue una situación que los pacientes estaban diciendo que el médico siempre lo veía con el objeto de intervenir quirúrgicamente y de tener el morbo de cómo era. Entonces, que atacaban al médico que tenía el morbo para saber y salpicarse. Y bueno, la demanda estuvo infectada de que el médico tenía ganas de verlo abierto y de tener el tumor en sus manos, porque siempre nos decía que tenía ganas de la textura y de saber y de mandar la patología. Y bueno, una situación. ¿Vieron demasiadas películas de Hannibal Lecter? Sí, la verdad sí, pero bueno, afortunadamente salió muy bien y todo. Por eso te digo que es fundamental su ayuda, su herramienta que ustedes nos proporcionan a nosotros para la defensa, siempre es fundamental, siempre es necesaria, siempre es muy activa, la necesitamos en la gran mayoría de los juicios de naturaleza civil. Y aquí, bueno, es importante para nuestros colegas y, bueno, para el público en general que nos ve, sobre todo para los doctores, entender que nuestro trabajo como peritos, al igual que el trabajo de licenciado, es en materia penal saber si hay un hecho delictivo o no lo hay. En el caso de nosotros, los peritos psicológicos, nuestro trabajo es decir, a ver, aquí hay un daño psicológico muy probablemente asociado a un estrés postraumático o no lo hay. ¿Por qué? Y me acuerdo de un caso que no mencionaremos grandes datos, pero era el caso de una persona que se había sometido a diferentes procedimientos de cirugía plástica, que sí, evidentemente la persona tenía un daño psicológico, pero ese daño psicológico era previo a todos los procedimientos estéticos que tenía, ¿sí? Y además, en las evaluaciones se logró demostrar que estos rastros, este estrés postraumático, no correspondía a lo que se podía generar por una cirugía plástica. Tanto así que inclusive después me comentaste, ¿no? Que la persona todavía se siguió haciendo procedimientos posteriores a la demanda, ¿no? Sí, claro, a escondidas. Y los Entonces, negaba, en juicio los negó. Entonces, aquí este es el tema. Esta cápsula está muy dedicada a nuestros amigos médicos, está muy dedicada a la gente que se dedica a ciencias de la salud, porque ahorita hablamos de los médicos, pero también hay responsabilidad de enfermeros, hay responsabilidad de camilleros, los odontólogos están también metidos en este tipo de situaciones y los psicólogos. Entonces, la pregunta con la que casi me gustaría cerrar este primer tema, porque, licenciado, te comprometo a que podamos seguir platicando Sí, claro. acerca de esta materia, que además es una materia muy nueva para la mayor parte de las personas. La pregunta que me gustaría hacerle a nuestros escuchas es, ¿y tú ya tienes quien te asesore? ¿O te vas a esperar a tener una situación de riesgo o complicada para buscar la asesoría? Y en esto creo que las gentes que nos dedicamos a ciencia de la salud tenemos una experiencia, y es, ¿no acaso siempre le decimos a nuestros asesorados, pacientes, clientes, según sea el caso, prevenir es mejor que lamentar? Mi pregunta es, ¿y no nos deberíamos de tomar la pastillita nosotros mismos y prevenir? Yo por lo pronto le voy a pasar al licenciado para que me revise si mis consentimientos informados están bien realizados o no. Licenciado, ¿con qué te gustaría cerrar? ¿Con qué terminamos esta primera plática que me encantó? Mira, me gustaría terminar con el tema de la capacitación. Como tú lo acabas de decir, prevenir es mejor que lamentar. Entonces, yo siempre les digo que la capacitación, no importa si es con nosotros o no importa si es con alguien, pero sí les pido que sea con alguien que verdaderamente sepa y que los instruya. Me quedo con eso. Quisiera resaltar el tema de la capacitación para la prevención. Confío mucho, yo quiero mucho a los médicos. Sé que son personas, individuos que actúan de buena fe. La gran mayoría, todos los que conozco, sé que por ahí habrá sus excepciones, pero todos los que yo conozco son gente realmente dedicada, gente que realmente se dedica a hacer su profesión como tal, a cumplir su juramento que hicieron, y que es mejor prevenir, capacitarse, dedicarle 2 horas a ver este video, por ejemplo, media hora a ver este video, esta plática que tuvimos, y que nos busquen. Si nosotros damos asesorías sin ningún costo. Los asesores, recibimos correos electrónicos en nuestra página web, mejuco.com. Ahí pueden dejarnos un mensaje, los asesoramos, nos pueden consultar sin ningún costo, nos pueden enviar cualquier tipo de conflicto de medicina legal, ya sea en servicio público, ya sea en servicio privado, ya sea en consultorio
o ya sea en un hospital, nos pueden consultar, inclusive como tú bien lo dices, ¿no? Nos pueden enviar su consentimiento informado. Oiga, licenciado, ¿cómo ves? ¿Está bien? Y nosotros les enviamos el consentimiento informado que nosotros a lo largo de 15 años hemos perfeccionado y es invulnerable. Entonces, lo tenemos, se los enviamos sin ningún costo, se los compartimos para que vean qué es lo que se necesita tener y cuál es la herramienta, la protección, el escudo que necesitan para eso. Por favor, capacítense, cuenten con nosotros. Por favor, esto. Danos tus datos, danos tu correo electrónico despacio para que lo puedan apuntar y, si así lo consideras prudente, un número telefónico a donde te puedan localizar. Muy bien. O en tus redes, lo que tú prefieras. Sí, la página de electrónica, la página web es mejuco.com, así de sencillo, mejuco.com. En Facebook estamos como Mejuco Servicios Legales de México. No tenemos Twitter. El teléfono universal donde nos pueden encontrar a 6 líneas es el 442-444-0101 y el correo electrónico es mejuco.mexico@gmail.com. Perfecto. ¿Ya lo oyeron? Lo único que no podemos hacer es ir por ustedes a su casa para que marquen el teléfono y se asesoren. Eso les toca a ustedes, pero como nos encanta decir a la gente que nos dedicamos a ciencias de la salud, ya tienen la receta. Ahora, por favor, tómensela. Licenciado, te agradezco mucho tu presencia en esta cápsula y prometo que será la primera de varias. Gracias por estar aquí. Aquí terminamos nuestra grabación.